Si buscas soluciones prácticas y sencillas para llevar la producción de tu finca al siguiente nivel, quédate con nosotros porque esto te va a gustar. Bienvenidos a Negocio Ganadero Podcast, un espacio donde veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios nos reunimos para conversar, aclarar dudas y compartir experiencias sobre los procesos de innovación y desarrollo tecnológico en nuestras empresas productoras. Desde el año 2019 decidimos conformar un equipo de trabajo integrado por médicos veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios con la intención de promover las mejores prácticas en ganadería y promover el uso e implementación de tecnología para llevar la producción de las ganaderas al siguiente nivel. Hoy, después de 6 años de asesorías continuas a ganaderos y productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo, decidimos sacar este programa al aire para compartir nuestras experiencias y experiencias de nuestros asesorados con todo el país y con todas las personas que les interese, de alguna manera, conocer un poco más sobre las actividades agropecuarias y especialmente de la ganadería. Desde la perspectiva veterinaria, contamos con la presencia del doctor Luis Camaripano, médico veterinario genetista con más de 30 años de experiencia en el manejo de sistemas de producción de carne intensiva en Venezuela, Bolivia y Brasil. También nos acompaña Simón Zambrano, médico veterinario con más de 14 años de experiencia ejerciendo en el sur del lago de Maracaibo. Por otro lado, también nos acompaña José Luis Andrade, médico veterinario con más de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, y quien les habla, Gino Salas, productor agropecuario en formación, listos para guiarlos y acompañarlos en esta conversación para aprender un poco más sobre ganadería en Venezuela. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla. Bienvenidos a este nuevo episodio del Negocio Ganadero Podcast. Hoy tocaremos un tema importante, como lo es la planificación estratégica en fincas o unidades de producción o empresas agropecuarias, como usted lo quiera llamar. Lo importante es cómo manejar la empresa, cómo manejar la finca. ¿Por qué es importante la planificación? Y para esto, sin más preámbulos, vamos a consultarle al experto en la parte de ganadería de carne, como lo es el doctor Luis Camaripano. Doctor, bienvenido, cuéntenos. Gracias, saludos. Nuevamente, un placer estar aquí con ustedes para conversar sobre cosas que nos apasionan y que nos lleva varios minutos y horas hacer esto, pero con mucho gusto, ¿no? Con mucha pasión. Mira, en ganadería de carne, como en todo, es fundamental hacer la planificación. Y vamos a partir de la planificación previa a lo que es la temporada de servicio, en donde ya pasamos la temporada pasada con la palpación, hicimos nuestra toma de registro, como hablamos en el programa anterior. Si no lo han visto, vayan al capítulo 3 de este podcast para que vean sobre el tema de los registros, y comenzamos desde un número de vientres que van a entrar a la temporada, cuántos de estos vientres van a ir a inseminación artificial, a monta natural, y de esta forma sabemos cuánto semen debemos comprar, cuánto semen se va a utilizar, si vamos a dar un servicio, si vamos a dar 2 servicios, qué toros vamos a utilizar en ese programa de inseminación, y si vamos al programa de monta natural, cuántos toros necesitamos para eso. En este contexto nos sirve y nos funciona la planificación, porque no dejamos nada al azar, sino que preveemos los insumos. También entra el insumo de sal mineral, de suplementos, si va a ser en época seca o en época de lluvias, y dependiendo del caso. Vacunas, que es muy importante. En una economía como la de Venezuela, tener una planificación y una previsión de las medicinas que vas a comprar en un mercado inflacionario, es importante adquirirlas hoy y no dejarlo para mañana. Y tampoco te puedes dar el lujo, si necesitas 10 frascos, de comprar 15, porque estás dejando de fluir un capital que dejas parado allá. Entonces,
Para eso es muy importante la planificación inicial. Entonces, eso. Bueno, claro, parte de lo que es la planificación previa a temporada está en las pruebas sanitarias y andrológicas a los machos que ya tienes en la finca, de manera de saber si están al menos de semen con buena calidad seminal, si no tienen problemas de testículos, si no hay problemas de locomoción, cosas que te van a ir llevando, pequeños detalles que te van a ir dando en caso de que no estén bien, a no alcanzar una buena resultado de preñez. Doctor, disculpe un comentario. Eso partiendo de la premisa de que en este tipo de ganaderías de cría, ¿verdad?, de carne, se maneje la temporada de servicio, no la temporada de monte. Porque hoy en día todavía hay mucha gente que no la cree o no está de acuerdo con la temporada de monte. No, buena acotación, Simón, buena acotación, porque yo no concibo, y soy defensor a ultranza de la temporada de servicio. Yo no concibo una ganadería de carne organizada, y así lo escribí en una Venezuela bovina hace como más de 20 años. Por ahí voy a buscar las cosas y las voy a publicar. Que la temporada de servicio es el pilar, la estructura fundamental de una ganadería de carne productiva, rentable, organizada. No existe una ganadería de carne sin una temporada de servicio. Y no son 2 temporadas, una temporada de servicio al año. Después podemos, eso es un temazo, un temazo de temporada de servicio, solamente de eso, porque también hay la discusión de la temporada de servicio en el ordeño, ¿no? No, y disculpe, hago ese comentario porque hoy en día, luego de tantos años de que los expertos en sistemas de cría de carne nos hayan hecho entender la importancia de la temporada de servicio y de la temporada de monta, todavía hoy en día hay muchos productores, a pesar de que no es nuestro fuerte atender fincas de cría de este tipo, pero lo que conocemos es que hay muchos productores que todavía no conciben la temporada de servicio o están en contra de la temporada de servicio, no la usan, no la aplican, no la practican. Entonces, bueno, creo que es súper importante. Hay algo que pasa dependiendo del ambiente geográfico en el que están las fincas, los productores y dónde están ubicadas las fincas. Muchos asumen que la temporada de servicio es porque hay temporada de sequía o temporada de lluvia, y no es así. Es para organizar todo el sistema ganadero del año. El año ganadero se circunscribe o inicia con la temporada de servicio, y de ahí planificas todo el año. Te permite una planificación perfecta. Exactamente. Que es el punto de lo que estamos conversando. Pues la planificación en una ganadería de carne la inicias con la temporada de servicio. Si no, es mucho más difícil la planificación, o no se puede planificar, es más complicado. Claro, y cada sistema productivo tiene su organización propia. Ya cuando hablamos de leche, que es de doble propósito o lechería especializada, pues la producción es durante todo el año. Ahí es distinto, y la gente y los productores prefieren manejar durante todo el año el mismo esquema. Que hay zonas geográficas y países, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene temporada de parición y se concentra toda la producción en un tiempo específico, pero es su realidad, es la realidad de los productores de Nueva Zelanda. Cada uno tiene que, con los modelos que existen, con la tecnología validada que hay, buscar cuál es su mejor opción. Para eso hay que buscar gente que sepa, asesores de calidad que sepan del tema y te puedan indicar qué hacer. La especie bufalina tiene la particularidad de que tiene una temporada, una estacionalidad que se pudiera establecer como una temporada de servicio. Bueno, si tú concentras la mayor parte de los partos en una época del año, que es a finales del año, en nuestra condición en Venezuela, pues ahí tú puedes, como va a haber mayor flujo de dinero por la venta de leche, pues tú planificas compras de insumos y muchas cosas en ese momento donde hay un poquito más de flujo de caja, y no sufres el punto contrario, que es cuando la mayoría del rebaño está en el periodo seco y no hay tanto flujo de caja. Entonces es planificación también, y cada especie y cada sistema te hace organizar el modelo, organizar
no solamente el manejo de los animales, sino toda la operación de la finca. Y aparte, la planificación, viéndolo desde el punto de vista técnico y sanitario, te permite hacer planificaciones sanitarias. Hay momentos de la época reproductiva de la especie bufalina donde la mayoría de los animales están preñados, puedes aplicar algunas estrategias sanitarias en función de eso y todo eso. Eso de la planificación es tan importante y esto que voy a decir es válido tanto para fincas de leche, búfalo o carne, que la época en Venezuela que están bien marcadas, bueno, ahí esa zona de sur del lago es distinto, pero en general están bien marcadas las épocas de lluvia y de sequía. Y si quieres sembrar pasto, ¿no? Si quieres hacer una siembra de pasto, tú no puedes esperar que comience a llover para saber qué vas a sembrar, a dónde lo vas a sembrar, cómo, cuándo. O sea, ya tienes que tener todo eso planificado, porque cuando comienza a llover, probablemente ya sea tarde. Y más como este año que ha llovido tanto, ¿no? Este año 2025. Entonces, esa siembra de pasto tienes que haberla planificado por lo menos 3 meses atrás, para saber cuánta área, qué cantidad de semilla, a dónde va a ser, cuándo comienzas, el método que vas a utilizar. ¿Cuánto combustible voy a usar? ¿Cuántos tractores? Sí, las máquinas están operativas, no están operativas. Claro. Entonces, Gino, como productor, ¿planifica? Por supuesto que sí, doctor, por supuesto que sí. Y esto es algo importante resaltarlo de la siguiente manera. Todo lo que estamos tocando en estos temas, el registro ganadero, la planificación, tiene que ver con la manera como se ve la finca y qué espera usted de su unidad de producción. Por ejemplo, lo que es el objetivo del negocio. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Qué quiere usted para el negocio? ¿O qué quiere usted del negocio como tal? A partir de esa pregunta que usted se debe hacer, que parece muy sencilla, pero cuando empezamos a ahondar en ella, la cosa cambia, porque ya empiezas a plantearte esquemas. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero realmente de esto? Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. La ganadería, no todo el mundo ve la ganadería de la misma forma. Para algunas personas es un estilo de vida, gente que tiene su casa, su residencia en su finca, y hay personas que tienen su residencia en otros lados y van a la finca con cierta periodicidad, diaria, una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo de cómo sea la condición de cada quien. Entonces, aquí la planificación juega un papel fundamental porque va a depender del enfoque que se le dé, cuál es el objetivo que usted quiere obtener de la finca, y para obtener ese objetivo, cuáles son las estrategias a trazar, cuáles son los caminos que usted debe tomar para completar eso. ¿Con quién debe buscar asesorías? Debe buscar asesorías con veterinarios expertos en genética y reproducción, con veterinarios que lo asesoren con el tema del plan sanitario, cómo lo va a manejar, con personas expertas, incluso en el diseño de módulos de pastoreo y división de potreros, porque nos hemos encontrado casos particular, como el caso de nosotros, con fincas con potreros muy grandes, una extensión muy grande, y cuando tuvimos conversaciones y acercamientos con profesionales como el doctor José Luis Andrade, y nos explicó las bondades de poder manejar áreas de pastoreo más pequeñas y módulos de pastoreo organizados de una manera para permitir el mejor desenvolvimiento mejor aprovechamiento del pasto, de ese recurso tan importante que a todas estas es lo que nos permite a nosotros hacer ganadería en Venezuela, porque hacemos ganadería a pastoreo, básicamente. En algunos casos hay suplementos, pero la bondad que tenemos nosotros del territorio en el que ocupamos, poder tener la producción en base a pasto, es importante optimizar el uso de ese recurso, ¿verdad? Entonces, para el caso de la división de potreros, tenemos que buscar personas que sean idóneas para esto, que conozcan del tema, que tengan vasta experiencia, como el caso del doctor José Luis Andrade, que tiene años analizando la división de potreros y reestructurando en su propia finca la distribución de los potreros para obtener el mayor rendimiento de ese recurso que es el forraje, ¿no? Para eso podemos apoyarnos con personas incluso también como la gente de Morbelco, que ofrecen sistemas de cercas eléctricas y divisiones de potreros y diseños de divisiones de potreros con experiencia, con vasta experiencia, que todos los días están mejorando las unidades de producción de las personas donde llegan a hacer los trabajos. Entonces, le pregunto yo al doctor José Luis Andrade, doctor, cuéntenos su experiencia. ¿Cuándo decidió usted dividir los potreros y cómo se decidió hacerlo? ¿Cuál fue el criterio que utilizó para ello? ¿Cuándo? 30 años. No diga el tiempo porque... Bueno, es que si te pones a ver, ni siquiera fue una decisión mía, fue una decisión de mi padre. Yo estaba empezando a ir a la universidad y todos los conocimientos que yo tuve, las clases de forraje, las clases de manejo de ganadería, pues yo inmediatamente se lo decía a mi padre y él, pues... Que es muy mente abierta.
Y Cabe bueno, destacar, eso- porque bueno, no eso es todo el parte- mundo tiene es parte esa- de todo. Y no solamente por el conocimiento científico y tecnológico, sino el conocimiento empírico de todos los vecinos, ganaderos de la zona que estaban en ese momento, en ese boom del manejo del pastoreo. Pues comenzamos a dividir y uno va y escucha a sus profesores y escucha a sus asesores y escucha tecnología. Al principio lo hicimos con cerca convencional. Imagínate, carísimo. Tampoco nos daba tanto para hacer tantos potreros como los tenemos ahora. Llega la tecnología, ya existía, lo que pasa es que no era común. Llega la tecnología de las cercas eléctricas y eso fue un boom que de 60 potreros ahora tenemos 270 potreros en la finca. Y eso es la facilidad de contar con tecnología y con gente que tenga el equipo, que tenga el material, que tenga todo el conocimiento. Y ya estamos llegando a un punto donde ya lo que hicimos hace 30 años y que lo perfeccionamos hace 10 o hace 5, pues ya sabemos que hay tecnología para hacer aún más Potencializarlo. cosas, potencializar eso, porque hay nueva tecnología que podemos utilizar. Así es. Que nos está abrazando ya y llegando al punto, tecnologías 4.0, inteligencia artificial y muchas cosas que nos van a permitir aún mejorar aún más la productividad de la finca. Quería preguntarte, José Luis, ¿cuál es el criterio que se utiliza para la división de potreros? Porque aquí vamos a caer en un punto donde me dice, bueno, ¿de qué tamaño es el potrero ideal? Y esto pasa por analizar el rebaño existente, el objetivo de la unidad de producción en base a la carga animal. ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre qué es la carga animal? ¿Qué significa la carga animal? Porque en un momento yo recuerdo que me decía un productor de la zona, ustedes tienen que tener el equivalente a 2 vacas por hectárea. Eso es el número. Yo le decía, ¿y de dónde lo saca? No, yo no sé. Eso es lo que hemos manejado toda la vida, pero ese es el número. Y ahí empiezo a cuestionarse las cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué se trata? Claro, pero ¿en qué se basa ese productor? Voy a lucubrar, por supuesto, pero ¿en qué podría basarse? En conocimiento empírico, no científico y tecnológico. Entonces es un conocimiento válido, sí. ¿Por qué? La mayoría de las fincas de la zona del sur del lago están más o menos en esa carga. Bien, entonces él lo toma como un número, igual que por ejemplo, el tiempo de descanso que hay que darle a la pastura. Que hay un número random, digo, que es de 30 días, 35 días. No necesariamente. Cada finca es un mundo, cada sistema de pastoreo es un mundo. Los animales que comen ahí tienen diferentes requerimientos. Entonces, que sí, que la tecnología de diagnóstico de la calidad de esas pasturas ha mejorado y ahora va a ser más fácil hacer los ajustes necesarios. Puedo entenderlo. Es muy complicado hacer bromatológico de laboratorio de las pasturas para un sistema de pastoreo de una finca pequeña o grande, es lo mismo. Porque hay que tomar la muestra, hay que cortar, hay que pesar, hay que secar esa pastura, llevarla al laboratorio para que le hagan su análisis. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que esas tecnologías van mejorando, las metodologías de diagnóstico, pues todo se hace más fácil. ¿Qué es la carga? Que es la pregunta inicial. La carga es el número de animales que están en la finca. La cantidad de unidades animales que están en la finca, tomando como una unidad animal 450 kilos de peso vivo. Entonces, más o menos. En búfalas, bueno, depende, porque en búfalas son animales más grandes, entonces son 550 kilos. 1.25 se pudiera decir. 1.25 de animal. vacas por unidad animal. Una búfala 1.25 animal. Pero sí, es más o menos para hacerlo así a grandes rasgos, o de manera empírica o muy rápida, una vaca por hectárea. Una vaca o 2 vacas por hectárea, que es lo que tú dijiste. Y ahí la carga total del sistema, que es el número total de animales en la finca, o carga instantánea, que es el número total de cabezas en un área de pastoreo por día. ¿No? O por tiempo. Un área de pastoreo por tiempo, exactamente. Bueno, día o 2 días de Mediodía. ocupación o 3 días de ocupación. Claro. ¿Cuáles modelos de pastoreo hay? Muchísimos. ¿Y eso cuál es el mejor? El que mejor se adapte, y eso hay que analizarlo con tiempo y con calma.
con asesores de calidad siempre. Siempre hay que buscar gente que sepa más que uno. Antes que se me pase una idea que se me vino, una experiencia sobre el tema de la planificación en ganado de carne. Y hablando de las extensiones de los potreros, del tamaño. Normalmente la ganadería de carne se da en extensiones de áreas muy grandes, ¿no? Básicamente en toda Sudamérica es más o menos el mismo patrón. Y en esas áreas se acostumbra a tener grandes potreros de parición. Y ahí se pierde parte del esfuerzo de haber preñado la vaca, se pierde en el parto porque no hay la atención debida. Y hay experiencias hemos tenido experiencias donde el hacer potreros más pequeños, y cuando hablo más pequeños son potreros, si el rebaño es muy grande, 150, 200, 300 vacas preñadas, un grupo, hacer potreros de 50, 60 hectáreas, en donde los llaneros, los vaqueros buscan la vaca que están con síntomas o signos más de avanzada gestación, las meten a estos potreros pequeños y atienden esa aparición. Una vez atendido, salen hacia otros campos o hacia otros potreros más grandes, ya parida y atendido el becerro, y esto forma parte de la planificación. Si lo dejas al azar, ni haces una cosa ni haces la otra y termina siendo un desastre, y eso ayuda mucho a lo que viene hablando José Luis y Simón sobre la rotación de los potreros, la división de los potreros. Eso tiene una contribución desde el punto de vista del animal y tiene una contribución desde el punto de vista del forraje de los potreros. Yo quisiera acotar algo para que no se nos escape la idea. Y me quedó sonando mucho lo que mencionó Gino sobre los objetivos de la empresa, ¿no? Para usted diseñar esos objetivos, creo que hay que evaluar muchas características o tener muchas características presentes. Lo primero sería conocer las realidades de tu unidad de producción, ¿okay? Hacer un diagnóstico de tu unidad de producción, que siempre partimos todo lo que hemos hablado en este tiempo que estamos con esta actividad, siempre decimos que tienes que buscar un asesor, un muy buen asesor o un asesor de confianza para que te ayude en todo esto, porque normalmente nadie tiene conocimiento absoluto de todo. Entonces siempre busques un buen asesor para que le ayude a definir todos estos tipos de estrategias que estamos mencionando, ¿ok? Conocer la realidad de la finca me parece súper importante, hacer un diagnóstico de la finca. ¿Qué vamos a conocer? A grosso modo. Bueno, primero las condiciones ambientales. No es lo mismo diseñar un objetivo de una empresa ganadera en la zona alta de Mérida o en la zona árida de Carora a la zona baja del norte de Táchira o a la zona sur del lago. Esas son condiciones ambientales que tenemos que conocer y entender para poder nosotros diseñar el objetivo de la finca. ¿Qué infraestructuras contamos? No es lo mismo hacer un sistema de ordeño en donde haya infraestructura para ellos, ¿ok? Infraestructura me refiero a todo, desde baquets hasta caminos, para poder sacar el producto, ¿okay? Algo tan básico como luz eléctrica. Luz. ¿Tienes energía eléctrica? No lo tienes. ¿Tienes planta? No tienes planta. Entonces todo eso tienes que considerarlo para tú definir el objetivo de la empresa, ¿ok? Vías de acceso, a maquinaria. ¿Tienes maquinaria para tú realizar todo esto que nosotros estamos mencionando? ¿O no lo tienes? Si no lo tienes, pues tenemos que adaptar el objetivo de la empresa en función de eso. Personal calificado. No es lo mismo una ganadería especializada, por ejemplo, lechera, que necesita personal especializado, a una ganadería extensiva, que no es que no necesitas personal especializado, pero no es limitante, o es menos limitante. Es menos limitante. ¿Okay? Y lo otro, para culminar, dos cosas: el nivel de inversión de la persona que esté a cargo de la empresa, porque bueno, si hay suficiente inversión económica o está disponible o tiene disponibilidad de hacer una inversión importante, pues uno puede diseñar la empresa en función de eso. Pero hay muchas personas, nos pasa mucho en la asesoría, de que heredan una unidad de producción en donde está bastante golpeada y no tiene un nivel económico para poder invertir. Entonces hay que ir haciendo las cosas con lo que hay, con lo que hay disponibilidad, ¿ok? Por último, lo más importante desde mi opinión, y lo hemos discutido en muchas oportunidades, es
el estilo o la disponibilidad de tiempo que va a tener esa persona que va a vivir de esto. Y eso incluye el flujo de caja que necesites. Si tú eres una persona que no vive o no necesita el dinero a corto plazo o ese dinero a corto plazo, entonces probablemente un sistema de producción de leche no sea lo tuyo, a manera macro. ¿Okay? Es más fácil que te pongas a cebar si tienes otro ingreso de otro estilo, otro ingreso importante. ¿Okay? O tiempo. El tiempo es muy importante porque es que la ganadería, y lo está enfocado desde el punto de vista del lechero, doble propósito, que es el que nosotros conocemos aquí, la realidad, es un día a día, es resolver muchos problemas diariamente, es desgastante, o sea, tiene que gustarte y tienes que tener el tiempo para eso. Lo tienes la disponibilidad. Bueno, en función de eso tú haces los objetivos de la empresa. Porque yo puedo llegar y decir, teniendo una unidad de producción X en cualquier sitio, no, yo quiero ser productor de vaca Holstein y sacar 40 litros de leche por vaca. Y estoy en casi igual cubo. Entonces, no, ¿ok? No es posible, tienes que adaptarte. Para eso, asesórate. Porque hay mucho TikTok. Sí, uno ve por ahí tantas opciones que hay que al ojo no experto lo confunde fácilmente. Hay algo también básico. Sí, dímelo. No, Gino, esta gente vino pulida, ¿no? Con este tema, vino puñaleada con esto. Es que estoy al lado de unos expertos y hay que decir algo, porque imagínense. Bueno, es el día a día, de la zona y por eso nos rodeamos de las personas más preparadas en cada uno de los aspectos. Por eso están ustedes aquí en este espacio, señor. Mira, no, pero importante todo eso que dijo Simón, porque todo eso, todo, no es exclusivo de las ganaderías de leche. Eso, todo igualito, quítale leche y póngale carne y es exactamente igualito. Sí, diría José Luis, si vas a ordeñar ballenas, tienes que entender cómo se maneja la ballena. Si vas a criar abejas, tienes que entender de abejas, ¿me entiendes? Hay algo que tal vez nos había pasado un momentico y quiero hacer esto cortito. La ganadería es como menos mediano plazo. Como corto. Súper importante. Como corto son 18 a 36 meses, como corto. Entonces las planificaciones tienen que verse en ganadería a largo plazo, principalmente, y que quede esto como algo bien importante. La planificación es a largo plazo. Y desde el punto de vista gerencial, no solo es largo plazo en la finca, sino a largo plazo generacional en nuestro negocio. Importantísimo. Generacional en cuanto a la gerencia de la finca. Eso hay que planificarlo muy bien desde ese punto de vista. Yo acotaría algo para ir culminando la idea, uniendo todo lo que hemos discutido, lo que hemos hablado, sobre todo el último comentario del doctor José Luis. Como esto es a largo plazo y hay dinero de por medio, asesórese lo mejor que pueda. No, con todo respeto para los influencers y TikTokers, no se quede con lo que ven en las redes. Hay mucha gente que tiene muchos años en esto, ¿verdad? Que ya cometió errores o que ya vio errores y que está en la capacidad de poder asesorarlo de tal manera de que usted disminuya la probabilidad de error y de pérdidas económicas a futuro. Porque es que un error, como dice José Luis, lo vas a pagar muy caro durante muchos años. Entonces, por favor, asesórese lo mejor que pueda y con los mejores profesionales posibles. Completamente de acuerdo contigo, Simón. Y un punto a resaltar. Cuando hablamos de planificación, mencionaste el caso de que, bueno, si es una empresa que no tiene un buen flujo de caja, señores, precisamente esa es la razón de la planificación. Optimizar el uso de los recursos y no solo en el momento presente, sino estimarlos a futuro y organizarnos para lograr las metas. Por eso es muy importante definir los objetivos. Conecto con el punto que mencionaba José Luis y Simón. La trascendencia a través de las generaciones del negocio ganadero, porque históricamente el negocio ganadero se compone de que son familias involucradas en esta actividad, los cuales continúan con la actividad generación tras generación. Pero hay algunos casos donde otras personas dicen, mira, ¿sabes qué? No me gusta el negocio ganadero, no quiero involucrarme en eso, entonces cuando ya no esté mi abuelo o mi papá, yo vendo la finca. Y eso también es muy válido, eso es perfectamente válido. Entonces, incluso hasta para vender la finca, cuando ya no estén las personas que las crearon o lo manejaron por algún tiempo, hasta para eso es necesario planificarse y saber cómo lo vas a hacer, en qué momento y de qué manera. Entonces, la invitación pasa por
definir los objetivos y a partir de esa definición de objetivos trazar las estrategias. No conocemos todo, hay que ser humildes para entender eso, y aquí es donde entra el punto de la recomendación de Simón: buscar personas que conozcan del tema para poder diseñar las estrategias de manera precisa y organizarlas en base al tiempo. Lo mencionaba José Luis, ganadería es un proceso de muy largo plazo, ¿verdad? Y empezar a hacer las cosas de la manera correcta nos permite tener buenos resultados y lograr conducir este barco a puerto seguro con total éxito. De manera que, señores, en el caso de planificación, ustedes cuentan con profesionales en el área, como lo es el doctor Luis Camaripano, el doctor José Luis Andrade, el doctor Simón Zambrano, el equipo de Agroconsultores ZB, para poder ayudarlo a definir sus objetivos y encontrar la mejor ruta para encauzar su unidad de producción hacia el mejor camino. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla.